primer lugar, pues agradecer evidentemente al Ateneo Republicano que una vez más nos permite hablar del pueblo saharaui y romper una vez más ese muro de silencio que hay con respecto al Sáhara. Este es un espacio maravilloso para la reflexión y el conocimiento, y en ese sentido nosotros estamos aquí. Me decía Fernando que este es el primer jueves que se hace de la temporada y que a partir de ahora todos los jueves va a haber cuestiones de diverso tipo. Antes de nada, pues quería presentaros a mis compañeros, que son los conferenciantes. Yo soy un poco el presentador. A mi izquierda está Elisa Cerrillo del Barrio, que es alcaldesa de San Pelayo por Toma la Palabra. En el centro está el delegado Abdelaje Hamad, que es el delegado de Castilla y León. Lleva ya 2 años aquí siendo delegado, pero antes ha sido responsable en otras comunidades como Valencia, Cataluña, La Rioja, Andalucía, etc. Y en el extremo está Juan Francisco Rodríguez, que es concejal de Tordesillas por Izquierda Unida, Alternativa por Tordesillas. Como estamos en un espacio de reflexión, yo antes de pasar la palabra a los conferenciantes quería hacer una especie de resumen un poco de lo que se va a hablar hoy, ¿no? Por un lado, quería fijar varias cuestiones. La gente que conoce ya un poco la problemática del Sáhara la sabéis, pero bueno, quería puntualizar para que sea sobre todo un hilo conductor de todo lo que va a hablarse hoy, ¿no? Entonces, que sepáis que existe un proyecto colonial por parte de Marruecos que está basado en 3 puntos básicos. Primero, la ocupación permanente del Sáhara Occidental. Segundo, la explotación constante de todas las materias primas y los derechos que se vierten sobre los mismos. Y tercero, la implantación de la población autóctona del Sáhara Occidental por otra que está importando desde Marruecos. ¿Eso qué significa? Que estamos hablando, como quien dice, de una limpieza étnica. Están apartando a todos los saharauis que habitan en el Sáhara Occidental para reducir a todos los marroquíes que vienen del norte, muchos de ellos que sacan incluso de las cárceles, la cárcel negra de Ayun, etc. El Sáhara Occidental, ya sabéis que está catalogado por las Naciones Unidas como un territorio no autónomo. Hay 17 territorios no autónomos hoy día en el mundo, uno de ellos es eso. ¿Qué significa eso? Que está pendiente de descolonizar. Todas las resoluciones que hay, decenas de resoluciones, tanto de la Asamblea General de las Naciones Unidas como del Consejo de Seguridad, hablan siempre y se ratifican en que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental y Marruecos la potencia ocupante. Todavía sigue existiendo esa conciencia a nivel de jurisprudencia internacional. Otra de las cuestiones que nos reúne hoy aquí, sobre todo, es que estamos recordando el 50 aniversario de la invasión del Sáhara por parte de Marruecos. En esos años, en ese año 1975, se produjeron 4 acontecimientos importantísimos que son los que han hecho un poco el devenir del pueblo saharaui tal como se concibe hoy en día, ¿no? El 16 de octubre de 1975 hay un dictamen del Tribunal Internacional de La Haya que fijaba 2 cuestiones básicas. Primero, que el Sáhara Occidental no era una terra nullius, como decían ellos, es una tierra sin nadie, como decían los marroquíes, todo lo contrario. En el Sáhara Occidental había tribus nómadas perfectamente organizadas y ocupaban ese territorio. Y segunda cuestión, que no existía ninguna vinculación de soberanía por parte de Marruecos con respecto al Sáhara Occidental. Esas 2 cuestiones básicas son las que explica
el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, ¿no? El 6 de noviembre de 1975 se produce lo que vosotros conocéis y todos conocemos como la Marcha Verde, ¿no? El 14 de noviembre de 1975 se producen en Madrid lo que se llaman los acuerdos tripartitos de Madrid, donde se hacía una especie de administración tripartita. Ojo, yo he leído por ahí que algunos hablan de la soberanía. Nunca España transfirió la soberanía del Sáhara Occidental a ningún país, ni a Marruecos ni a Mauritania, que eran los que estaban dirimiendo esa cuestión, ¿no? Simplemente había una administración tripartita hasta que España abandonase definitivamente el territorio. ¿Qué ocurrió? Pues que esos acuerdos de tripartito de Madrid, la verdad es que nunca se publicaron en el Boletín Oficial del Estado, con lo cual ya sabéis que si no se publica una ley en el Boletín Oficial del Estado, no existe como tal. Y luego ya a partir de ese momento empieza, por decirlo así, la invasión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y Mauritania. Aunque yo he leído a veces que Brahim Ghali, que es el actual presidente de la RAS y secretario general del Frente Polisario, hablaba de que ya el mismo 6 de noviembre estaban las tropas marroquíes en plan beligerante ya por la zona, porque la marcha verde se producía por el litoral y por la zona centro ya los tanques blindados marroquíes ya estaban invadiendo el Sáhara y se produjo entonces la guerra entre eso. Posteriormente, bueno, y a la vez al unísono, evidentemente España abandona el Sáhara Occidental de una manera vergonzosa el 26 de febrero de 1976 y el 27 de febrero, de una manera muy inteligente, el Frente Polisario y toda la gente y todos los saharauis crean la República Árabe Saharaui Democrática. Esos son los puntos más importantes de los que queremos recordar hoy en día. Y hoy en día, hoy mismo, está ocurriendo una cuestión muy importante, que es la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y depende de lo que haya mañana en las votaciones, va a haber problemas o no en el pueblo saharaui. Veremos a ver cuál va a ser su devenir. Bueno, yo quiero acabar esta pequeña introducción, que va a ser una especie de hilo conductor de todo lo que se va a hablar hoy en día, por mis compañeros. Quisiera que el delegado saharaui, Abdelaje, que hable un poco. Yo lo que le preguntaría, te pregunto, ¿qué está ocurriendo hoy en el Consejo de Seguridad? Bien, buenas noches. Agradecer a esta casa, Señor, de poder darnos la oportunidad de que la voz del pueblo saharaui se escuche entre amigos. Eso es lo primero, y queremos agradecer también al Partido Comunista, que siempre nos ha acompañado durante esta larga trayectoria del pueblo saharaui. Decir tragedia, porque el pueblo saharaui desde el 31 de... ¿Me oís bien? No. ¿Ahora? El 31 de octubre, yo creo que vamos a empezar por detrás, porque me han preguntado por la actualidad, que son las deliberaciones del Consejo de Seguridad desde hace 7 días. Pues como sabéis, el señor Trump ha presentado su administración una hoja de ruta, una resolución en la que ponía que solamente el Consejo de Seguridad debe aprobar una resolución de que la única vía de solución al conflicto del Sáhara Occidental es la autonomía debajo de la soberanía de Marruecos.
presentaron este documento hace una semana y empezaron pues las deliberaciones en el Consejo. Entonces, mayoritariamente los países que componen el Consejo de Seguridad, tanto los que tienen derecho a veto, que son Rusia, China, Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Francia apoyaba evidentemente este documento porque es la que desde el principio hice este documento en 2007, aunque está sin contenido, solamente plan de autonomía y son 7 folios, no tiene ningún contenido. Entonces los miembros del Consejo de Seguridad pues han puesto las pilas y han dicho que esto está en contra de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad que ha estado haciendo durante estos últimos 20 años, contra las resoluciones de la Asamblea General, y con el tema del Sáhara es un tema de descolonización, pues no se puede solucionar mediante un documento que Marruecos y Francia han elaborado en 2007 y que han ido trayendo una vez y otra sin ningún éxito. Entonces querían imponer esta tesis. La mayoría de los países han rechazado esto y 6 días de deliberaciones, y no es lo que esperaban, evidentemente, la administración Trump, si no esperaba otra cosa, que en 24 horas se van a aprobar. Se han ido eliminando muchas partes de lo que ha traído la administración Trump en Francia, y el último borrador que se va a presentar se ha presentado hoy y mañana habrá la votación. Es un borrador que no gusta a los que íbamos sufriendo 50 años, evidentemente, porque la balanza está Estados Unidos, está Israel, está Marruecos, está Emiratos, está Francia, y la otra balanza, pues ya sabemos, está Argelia liberando con un apoyo no es muy explícito, pero bueno, el apoyo de Rusia y China por una parte, que son los que han ayudado a que haya una transformación de este proyecto de resolución que se va a votar mañana. Están las dos opciones, por lo menos han tenido, la fuerza de imponer de que habrá 2 opciones, que una es la autonomía y la otra es la autodeterminación del pueblo saharaui, aunque sin especificar dentro qué es una cosa y otra. Yo creo que luego dejamos quien quiera hacer una pregunta dentro de lo que es esto, dentro de lo que vamos a hablar, el tema del Sáhara. Vamos a continuar. Sí, ahora vamos a pasar la palabra a Elisa Ferrello, que hablará un poco sobre sus experiencias dentro de los campos de refugiados y demás cuestiones que ella quisiera plasmar. Bueno, hola. Gracias por darme también palabra en este tema que bueno, me lleva enganchando desde hace 20 años. Antes de ser alcaldesa de San Pelayo, yo tengo contacto con el tema saharaui por pertenecer a una asociación de amigos del pueblo saharaui, de Palencia en este caso, porque yo antes vivía en Palencia. Todo empieza por la acogida en verano de unos niños, eso te va atrapando, te vas aprendiendo, vas entendiendo muchas cosas, y haciendo proyectos y demás. Cuando fui alcaldesa de San Pelayo, un pueblo enorme de 50 habitantes tirando por lo alto, pues yo siempre tuve muy claro que no entendía, bueno, sí que entiendo demasiado este silencio que tanto medios de comunicación como políticos tienen sobre el tema del Sáhara. Lo que el delegado ha explicado ahora, lo que sabemos todos que está pasando últimamente, creo que se ha oído bastante poco en todos los medios de comunicación que tenemos. Entonces, me parece que de la misma manera que la guerra en la que están ahora inmersos ha sido algo silenciado, algo que no se ha dado nada de publicidad, este tema creo que es lo suficientemente importante como para que todos los medios de comunicación lo estuvieran comentando en estos momentos.
y como siempre es algo que no interesa quizás hablar demasiado de ello. He ido varias veces a los campos de refugiados del Sáhara con familias para hacer proyectos en un hospital y bueno, pues en San Pelayo desde el primero hasta el último de los habitantes, aunque sean pocos, todo el mundo conoce la problemática saharaui y todo el mundo apoya a esta causa. Colaboran activamente y siempre intentamos que cualquier festividad que tenemos tenga un tinte en el que se hable del tema saharaui. Nosotros en San Pelayo hacemos desde hace varios años ya un festival que se llama Cuatro Gatos, claro. Y entonces, aparte de actividades musicales, teatrales, siempre hay un tema cultural, político. Entonces ya son varios años, por ejemplo este último año hemos tenido una película, un documental del pueblo saharaui. Otro año ha venido el presidente de una asociación a explicar el tema del Sáhara. En Navidades el rey Melchor recoge productos de limpieza para mandar para el Sáhara. Y incluso una señora que hace manualidades de ganchillo, pues los 300 euros que saque también los manda para el Sáhara. Quiero decir que esto vamos a extrapolarlo a una escala mayor, pero quiero decir que me siento orgullosa de que en un pueblo tan pequeñito todo el mundo tiene muy claro cuál es la causa por la que luchamos, y esté bastante enterado de la problemática y a favor de todo esto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo no me he presentado antes, yo soy Félix Albillo, soy un activista pro saharaui desde hace casi 30 años, fui presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Valladolid y portavoz de la misma durante varios años. Y estoy vinculado con el pueblo saharaui desde hace 3 décadas casi, poco el corazón, pero siempre hablo de una cosa que es la solidaridad cohesiva. En principio uno se acerca a estas cuestiones, a estas causas, porque el corazón te llama, pero, amigo, hay que tener también la cabeza, porque siempre te planteas por qué ocurren estos acontecimientos. Hay causas políticas, evidentemente, que subyacen en estos asuntos, y eso es lo que interesa de alguna manera publicitar, sensibilizar. Una de las funciones que hacíamos dentro de nuestras asociaciones es sensibilizar. Teníamos 3 cuestiones básicas: una, que son las caravanas de alimento; 2, las vacaciones en paz, por lo cual venían todos los niños saharauis; y tercero, y votando sobre todo, que era la sensibilización, que para mí era casi lo más importante, que la gente entendiera el por qué los niños vienen aquí, el por qué se hacen esas caravanas, etcétera, etcétera. Para mí eso es lo más importante. Pero bueno, pasamos ahora a Juan Francisco Rodríguez, que también nos va a hablar de sus experiencias dentro de los campos de refugiados y de otras cuestiones que él quiere añadir como tal. Yo en primer lugar quiero dar las gracias al Ateneo Republicano por permitirme presentar pues un poco las conclusiones que yo saqué cuando fui al viaje, y por supuesto también a mi partido, al Partido Comunista de España, que me dio esa posibilidad de ir allí, que claro, que te dicen cógete vacaciones y te vas a los campos de refugiados saharauis, pues hombre, pues probablemente mucha gente no lo haría, pero la verdad es que fue toda una experiencia de la que aprendí un montón, e incluso me permitió en cierto modo pues desconectar también de la rutina y de la vida cotidiana que tenemos en Valladolid. Vale, lo primero que, claro, yo en realidad cuando llegué allí, pues claro, pasé un poco sin saber qué te vas a encontrar, ¿no? Has leído mucho y todo, y a mí lo que me impactó, lo primero que me impactó fue,
claro, tú llegas a Tinduf, al aeropuerto, un aeropuerto militar. No hay ninguna foto del aeropuerto, porque es un aeropuerto militar. Enseguida me dijeron, no saques fotos, no saques fotos. Y tenía la gente ahí una cara muy mala, digo, paso. Pero claro, lo que llega, el impacto es cuando llegas, bueno, sales todos del aeropuerto y demás, claro, y de pronto empiezan a llegar un montón de autobuses. Yo les llamé autobuses zombie, porque claro, faltan cachos, faltan puertas, faltan trozos. Digo, pues claro, alguno pone Santander, ¿sabes? Como si fuera un autobús urbano de Santander. Claro, y esto también te indica bastante cómo está conformado todo aquello, porque todo aquello depende muchísimo de la solidaridad. Una anécdota que luego me contaron después a la vuelta fue que, por ejemplo, Zaragoza, durante la etapa del gobierno progresista que hubo, Santisteban, lo se llamaba, había un concejal que se llamaba Alberto Cubero y se encargó de renovar toda la flota de autobuses de Zaragoza. Entonces, los que retiró fueron parte para Cuba y parte para el Sáhara. Y la derecha allí se quejó de que qué hace con esos autobuses, preferían que se fueran a chatarra que se fueran a Cuba, al Sáhara. O sea, era verdaderamente, pues como es la derecha, para que no engañar. Bueno, sí quiero hablar un poco de cómo está conformado los campos de refugiados. Porque, bueno, claro, al final tú cuando sales, vas con los autobuses en caravana. Bueno, yo iba en coche oficial. Coche oficial es eso de ahí arriba, ¿vale? Yo era un poco casta ahí. Entonces vas en caravana y están dejando por las diferentes wilayas, o sea, las provincias, ¿no? Yo, bueno, pues, estaba en la de Esmara, ¿vale? Entonces, para que nos entendamos, hay como están Esmara, User, Celayún, Tinduf y Bojador, que son las 5 Cuyabas, y luego está Rabuni, que es como la capital administrativa. Ah, perdón, Tinduf no, Tinduf no. Perdona, que me he equivocado. Son las 4 Cuyabas y luego Rabuni, que es la capital administrativa, ¿vale? Sí, pero Rabuni... Aquí falta la isla. Ah, vale, sí, ya, sí. Vale. Son como provincias, ¿vale? Luego dentro están, bueno, pues hay como las dairas, que serían como pueblos, y luego están, pues, barrios que serían como distritos, ¿vale? Pues estaba en Esmara, no recuerdo cuál era la daira, ¿vale? En Hansa, la daira Hansa. Hausa, eso. Vale, bueno, pues es una forma de que tienen ellos también para dividirlo, ¿sabes? Al final tú no diferencias los diferentes barrios, pues las diferentes wilayas, pero no los diferentes barrios, ¿vale? Pero ellos se orientan bastante bien, ¿eh? No se pierden. Claro, son lugares realmente sin planificación, se empezaron a formar cuando estaban pues eso, la diáspora, por así decirlo, que tuvieron, ¿no? Cuando se tuvieron que marchar de sus territorios. Sí. El exilio, sí. Cuando se tuvieron que marchar de sus territorios. Entonces, realmente es algo muy anárquico, ¿no? Es verdad que, digamos por así decirlo, los materiales se han ido profesionalizando, pues es verdad que al principio, pues, pues el adobe pasó al cemento y ahora se está viendo ladrillo también, se empieza a ver. Sí que es verdad que como a las afueras siempre intentaron tener las cabras, los animales, pues un poco para evitar olores. Lo que pasa es que, claro, eso va creciendo, entonces eso ya se va mezclado, porque hay mucha gente que a lo mejor trabaja en España, envía dinero, trabaja una temporada en España, se vuelve al campo de refugiados, hace su casa, entonces va creciendo. Y luego también es verdad que gracias a la solidaridad se han hecho importantes equipamientos como escuelas, entonces son muy grandes y suelen salir más afuera. Entonces, bueno, pues digamos que eso ya, eso de que los animales ya estaban fuera de la trama urbana, ya, pues, ya va cambiando.
Vale, ¿cómo llegan los recursos al ciudadano? Claro, hay que entender que todo depende de la solidaridad. Bueno, sí que es verdad que todo el alimento llega a través de, de las caravanas solidarias, ¿no? Y normalmente todas las familias tienen todas las familias tienen compensada su manutención. O sea, realmente yo allí no vi, hombre, necesidades puede haber, pero no vi nada que pudiera parecerse a hambre, ¿sabes? El gobierno garantiza la manutención a través de la canasta básica, y luego, bueno, pues sí que es verdad que hay a lo mejor complementos en forma de lo que se ganan en pequeñas tiendas, ¿no? Que, bueno, pues son tiendas con nombres como Carrefour y cosas de esas. O sea, los nombres los copian de... A mí eso me llama mucho la atención. Y bueno, por supuesto también el dinero que se envía desde fuera. Pues sobre todo el mundo mucha gente tiene las familias con las que han enviado a los chavales, pues se establece esa unión, les envían dinero y demás. Entonces hay el tema digamos, del envío de dinero es algo muy presente y que es muy necesario en el pueblo saharaui. Depende mucho del exterior. Pero lo que sí que es claro es que el gobierno garantiza, desde luego, esa canasta básica. Y con esa canasta básica, bueno, pues las necesidades más elementales se cubren. ¿Cómo llegan los alimentos allí? Vale, pues a través de las caravanas solidarias y en un perfecto, digamos, que combinación, entendimiento, no sé cómo llamarlo, entre la Media Luna Roja Saharaui y el propio gobierno del Frente Polisario, ¿vale? Tienen desarrollado un mecanismo para hacer llegar, pues que es como... se extiende a lo largo de todo el territorio, pues eso, como una telaraña. Hace llegar el alimento a toda la población, además de forma muy minuciosa. Bueno, pues en las caravanas están orientadas para que se reciba alimento, preferiblemente, evidentemente, no perecedero. Deja muy claro que tampoco envían cerdo, como que no, es que no es broma. Es que a veces ha llegado a lo mejor tomate con trazas de... y eso nos lo dejaron bastante claro. Y luego se clasifica allí y en cooperación con los diferentes ministerios, pues, bueno, pues se carga. Pues, si vienen medicamentos, pues salud. Si viene ropa, equipamiento y cooperación, etcétera, ¿vale? Hay otras cosas, pues, yo qué sé, cuando antes he hablado de equipamientos, cuando he dicho que se hacen escuelas, bueno, pues muchas veces son a través de proyectos que a lo mejor se hacen países o asociaciones o incluso ayuntamientos, ¿vale? Bueno, pues eso que lo hacen ahí, tienen otras a entidades como ACNUR también, muchas veces, por ejemplo, sí que tienen bastante, creo que ACNUR está haciendo toda la distribución del agua en tubería, o sea que sí que invierte bastante dinero también. ¿Y cómo llegan las necesidades a esos países? Eso es interesante. Ahí interviene, pues eso, la diplomacia propia del Frente Polisario, pues los delegados, los embajadores, ¿no? Desde el gobierno se les pasa la serie de necesidades en las que tienen que trabajar y, bueno, pues ellos trabajan para que las asociaciones, los países, los pueblos, pues inviertan de esa forma. Por ejemplo, yo cuando llegué, pues claro, yo iba con su delegado del Frente Polisario en Extremadura y me presentaba como concejal de Izquierda Unida, así. Entonces la gente, pues parece ser que a esas siglas les tiene mucho cariño. Y claro, me pedían cosas. Entonces yo recuerdo que la alcaldesa vino una vez a pedir un proyecto para que arreglara guardería, ¿vale? Claro, yo estoy en la oposición, yo puedo trabajar para intentar que haya, bueno, pues a través de los concejales de Izquierda Unida que se invierta, pero es decir, de esa forma. ¿Qué pasa? Que cuando una necesidad se cubre, por ejemplo, pues entonces se tacha de la lista. A lo mejor no es la prioritaria, pero a lo mejor el país ha decidido trabajar en esa, bueno, pues una que ya está cubierta. Como digo, hay necesidad hay mucha, ¿vale? Vale. La canasta básica. Pues la canasta básica es algo que reciben todas las familias.
se recibe en la sede central de la Media Luna Roja Saharaui, se recibe la caravana, allí lo clasifican, se distribuyen a las diferentes wilabas y de ahí a las dairas, donde pues, los ayuntamientos lo distribuyen a las familias, porque ellos tienen un listado de cada familia, sus miembros y demás, ¿no? Todo esto, por cierto, los listados muy rudimentarios, al ordenador no hay, ¿vale? Los ayuntamientos. Yo cuando visité me quedé alucinado. Digo, madre mía, esta gente, ¿cómo lo tiene que tener todo perfecto, anotado para realizarlo? Los ayuntamientos se encargan de bastantes cosas, ¿vale? Y todo ello casi sin financiación. O sea, porque a los ayuntamientos se les distribuye la financiación cuando hay dinero. Como casi no hay dinero nunca, pues pocas veces llega. Bueno, pues en la distribución de agua, por ejemplo, saca de pozos. Ahora mismo hay un proyecto, como he dicho antes, para poner tuberías con ACNUR, pero bueno, es insuficiente. Y bueno, y entonces también se distribuye con camiones y se almacena en esos artefactos que parecen camas elásticas, ¿vale? Además, los niños lo utilizan como camas elásticas, cosa que no deben hacer. Enseguida sale la madre, la tía, la abuela a reñirles, pero bueno, que vuelven. Todo eso en cuanto al agua. Vale, sanidad. En cada wilaya hay centro de salud, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues al final, si hay algo... Perdón, cada daira, sí, tengo ahí todo mal puesto. Hay un centro de salud. Si hay algo muy grave, pues se les deriva al Hospital Nacional de Rauni, ¿vale? Evidentemente, ¿qué pasa? Pues que como en todo, la estructura de los campos de refugiados saharauis, pues hay necesidades y hay carencias en algunas cosas. Pues cuando fuimos al Hospital Nacional, pues claro, faltan ecógrafos, falta determinada maquinaria, pero los recursos humanos son bastante buenos, todo hay que decirlo. ¿De dónde proceden los recursos humanos? Pues muchas veces de las brigadas internacionales cubanas, ¿vale? Cuba, sabéis que tiene un mecanismo que ayuda a muchos países, les envían pues, durante un año, por ejemplo, envían allí médicos, que ellos, claro, les incentivan, luego cuando vuelvan tienen como una compensación económica, se la dan en Cuba, no se la dan fuera, ¿vale? Entonces, Cuba allí pues, está muy presente. Yo creo que Cuba, yo cuando me explican un poco todo esto, te das cuenta de lo importante que es Cuba para los países del tercer mundo, porque lo hace con muchísimos países. Si no existiera, pues muchos le echarían de menos, ¿no? Es verdad que, bueno, que en España también van médicos, pero están en un periodo de tiempo muy corto, entonces para hacer un seguimiento a lo mejor de un paciente, pues complicado, ¿vale? Sí que voy a decir antes de algo, claro, cuando es algo grave luego tienen también convenios con otros países, ¿vale? Por ejemplo con Argelia hay mucha relación, evidentemente. Entonces, bueno, pues pueden derivarles a hospitales de Argelia. Educación, vale, está garantizada la educación. Es verdad que hay una educación no obligatoria, que es la de las guarderías, pero sí que la gente sobre todo el gobierno está haciendo presión para que les manden a las guarderías, porque allí, por ejemplo, les garantizan el desayuno y demás, entonces esa forma de también tener a los niños mejor alimentados, ¿no? En las guarderías, pues yo visité una, claro, como no es obligatoria, la infraestructura de las guarderías, pues digamos que no es tan importante como la de las escuelas, entonces pues sí que es verdad que tienen, según nos transmitieron, tienen pues, sus problemas, ¿vale? Estructurales. La educación obligatoria de 6 a 15 años, lo que pasa que, claro, la red es totalmente insuficiente, entonces bueno, pues existen convenios con otros países, como Argelia, como España también, pues ya sabemos, todos conocemos el proyecto Madraza, ¿no? Que vienen los niños a estudiar durante todo el año, ¿no? Y la universidad, bueno, pues tiene convenios, pues por supuesto con Cuba, en América Latina, en Argelia. Y bueno, claro, luego está el problema también de la homologación de títulos, pero bueno, eso sí que me gustaría hablar luego porque tengo un punto para la juventud. Mira, aquí está. Vale, pues yo bueno, una de las personas con las que me reuní fue un
un representante del UJ Sario, de la Juventud del Frente Polisario, que nos transmitió diferentes cosas, ¿vale? Yo fui para que os hagáis una idea, yo fui allí un poco sin saber qué iba a hacer, si iba a hacer la vida cotidiana de un saharaui, pero vamos, al final me tuvieron en reuniones explicándome cómo funciona todo aquello, o sea que ese fue este viaje, y una de ellas fue con un representante del UJ Sario, pero sí que vi yo, es verdad, y asistí en la casa donde estaba a una disputa generacional brutal, pero una disputa generacional brutal donde la juventud, los jóvenes de allí acusaban a la gente mayor de haberse retirado en los 90 de la guerra, ¿no? Porque además parecía, la guerra contra Marruecos no es como ahora, Marruecos ahora va en tanque y los saharauis no, por así decirlo, pero allí era más o menos igualada. Claro, los jóvenes dicen que no se tienen que haber retirado, claro, los mayores te explican hombre, que una guerra de tantos años, entonces al final, pues, que también era interesante, pues también había hartazgo, también había cansancio, entonces, bueno, pues que ellos, el acuerdo con Marruecos en su momento para pues eso, detener la guerra, pues en ese momento les pareció bien. La mayoría es verdad que intentan salir fuera a trabajar para enviar dinero a sus familias, ¿no? Hay jóvenes que se han ido a estudiar fuera y que evidentemente sé que trabajan fuera, pues envían también dinero, ¿no? Ahí está el problema también de la convalidación de títulos, porque claro, los que han estudiado en Argelia no es convalidar el título en Europa, y como era el caso de este chico que era químico, y bueno, pues se quedó allí pues ayudar al Frente Polisario, al pueblo saharaui en múltiples cosas. Entonces lo que sí que suelen hacer ellos, me explicó, es por ejemplo sí que hacen campañas antidroga, porque Marruecos es un puñetero y ha decidido meter droga, ¿vale? Pues bueno. Juan, perdón un momento, abrevia un poco y luego, Sí, porque luego en el coloquio final vale, harán rápidamente. preguntas y tal, ¿sabes? Rápidamente. Si no... Y es verdad que sí que tenían un problema, nos transmitieron sobre que está empezando a haber escuelas, digamos, pues de interiorismo islámico, ¿no? Vale, en conclusión, ya está, ¿ves que abrevio? Es de verdad que, a ver, al final los campos de refugiados no es un Estado, pero es un Estado dentro de otro Estado, y funciona como un Estado y con una red perfecta que cubre todas las necesidades del ciudadano, ¿vale? El pueblo saharaui piensa que volverá a su tierra algún día, tiene esa determinación, y eso nadie se lo quita de la cabeza, ¿eh? Sí que es verdad que después de tantos años, digamos, en el desierto, pues han creado infraestructuras y ahora están en la controversia de renovamos o construimos unas nuevas, claro, porque es como permanencia o no permanencia. Y yo entiendo que desde España, pues bueno, pues les debemos apoyar porque se lo debemos. Para terminar, sí que quiero terminar con esto que nos dijo el representante del UJ Sario. Como partido del UJ Sario nos da las gracias. España es hermano del pueblo saharaui, pero el gobierno español debe volver a la justicia porque la carta de Pedro Sánchez al gobierno marroquí diciendo que el Sáhara es marroquí es dura. Intentemos hacer presión al gobierno. Pues eso, que sí que se sienten agraviados por la posición de Pedro Sánchez. Es lo que nos transmiten. Bueno, con esto termino. Vale, gracias, Juan. Vamos, antes os decía, ahora voy a pasar a apagar el antes de que antes de que haga un colofón de la conferencia de Alaje y luego pasamos a un coloquio que puede ser un debate y donde podéis hacer las preguntas que queráis, yo quisiera puntualizar bien claro que ahora mismo, como os decía antes, el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo y esa es la condición jurídica que existe en el Sáhara Occidental, eso que quede bien claro. ¿Eso qué quiere decir? Que tomando como base lo que es la resolución 1514 que habla de los pueblos coloniales, la resolución 1514 es lo que se llama a nivel de jurisprudencia internacional una jus cogens, que quiere decir una norma imperativa de obligado cumplimiento que
al cual están obligados por todos los que pertenecen a la ONU, entre ellos, evidentemente, Marruecos. Eso es una norma esa de imperativo cumplimiento que hoy en día nos está, evidentemente, llevando. Estamos en una situación hoy en día bastante convulsa, porque ya sabes lo que está ocurriendo con la jurisprudencia a nivel internacional, ¿no? Palestina, etcétera. Es una situación complicada. Pero bueno, paso a que hable un poco de la situación del pueblo saharaui en general, que hable también un poco, porque sabéis que ahora mismo existe una guerra de baja intensidad, desde que hace 3 años hubo un acontecimiento en la zona del Guelgerat, en la parte sur del Sáhara Occidental, y hubo un enfrentamiento entre las fuerzas militares marroquíes, y siguen todavía. Lo que pasa es que de eso no nos enteramos de nada. Entonces quería que el delegado hable un poco de esa situación. Bien, buenas noches de nuevo. Voy a intentar ser breve para dejar a que participemos todos y sea un coloquio entre todos y poder sacar un provecho de el pueblo saharaui, como se ha dicho, 50 años. Por este mes de octubre se cumple 50 años de la tragedia del pueblo saharaui. Es una tragedia que no se puede, digamos, sintetizar en una charla, conferencia en media hora o 1 hora, sí, porque es demasiado complejo y las partes involucradas son muchas, los sufrimientos del pueblo saharaui son infinitos. A partir del 31 de octubre entran las fuerzas marroquíes. Evidentemente, en esos tiempos del 75 no hay prensa. E incluso si la hay, Marruecos no permite, porque no lo está haciendo hoy, no permite que en el Sáhara Occidental, que ocupa militarmente Marruecos, no permite observadores, ni periodistas, ni amigos del pueblo saharaui, ni parlamentarios. Cuando llegan al aeropuerto de Ain, no los dejan bajar del avión. Y eso quiere decir que hay algo que esconder, que el pueblo saharaui, en las zonas que ocupa Marruecos, sufre una represión, digo que no se puede calificar. Tenemos si hablamos de las zonas ocupadas, pues tenemos ahora presos políticos por levantar un campamento hace 10 años, se llama Demizik, o reivindicación sociales, pues hay entre ellos condenados, condena perpetua, 25 años, y el mínimo grupo es de 15 años. Es para que os hagáis una idea de cómo está la situación de los territorios ocupados por parte de Marruecos. La otra parte, el pueblo saharaui, está dividido en 2 partes: los que están bajo la ocupación marroquí y los que están en los territorios en exilio en el sur de Argelia, que está hablando el compañero ahora. Y el 27 de febrero, como decía Félix, España abandonaba el territorio 26 de febrero de 1976. Se quedaba ahí un vacío administrativo y de poder, quién gobierna o qué estatus tiene ese territorio. Entonces el Frente Polisario declara la República Saharaui el 27 de febrero de 1976, teniendo en cuenta que el Tribunal de la Haya en octubre también del 75 declara que el territorio del Sáhara Occidental no tiene nada que ver con el Reino de Marruecos ni con el conjunto mauritano, que Mauritania en su época acompañó a Marruecos en la división del territorio en el llamado Acuerdo Tripartito de Madrid. La situación desde hace esos 50 años pues ha sido de guerra, de una extensa guerra durante 16 años, hasta el 6 de septiembre de 1991. Las Naciones Unidas deciden intervenir. Marruecos dice que quiere la paz. Se firma un acuerdo ante las Naciones Unidas en donde se va a celebrar un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, tanto los que están fuera como los adentro. Se ha hecho lo que se llama la identificación de votantes. ¿Quién tiene derecho a votar?
porque como se ha hecho feliz antes Marruecos, lo que ha hecho es ahogar el territorio del Sáhara por colonos marroquíes con un sueldo vitalicio, que están ahí, no trabajan, tienen su casa, pero la población saharaui ahora está en minoría. Está en minoría. Eso sin contar las fuerzas auxiliares, policías. Cada puerta saharaui de un activista saharaui o un militante saharaui hay un coche de policía constantemente a las 24 horas. Y los colonos marroquíes que están ahí, que son una mayoría, pues Marruecos les obliga a, digamos, a cualquier movimiento que puedan hacer los saharauis, cualquier manifestación, cualquier reivindicación, pues son un control, digamos, psicológico sobre la población saharaui. O sea, la población saharaui en las zonas saharauis que ocupan Marruecos vive un terrorismo declarado y no declarado, pero sin testigos. Por tanto, es difícil de explicar la situación de lo que ocurre en las zonas ocupadas que ocupan Marruecos. La otra parte, los campamentos de refugiados, donde aquí tenemos gente que ha estado aquí de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Valladolid, también a los que han hablado, conocen o han visto por lo menos lo que son los campamentos. Es un estado del exilio, ya que sabíamos que esto iba para largo, conociendo a Marruecos y a quien le apoya. Entonces se ha creado un estado en el exilio con su gobierno, con su parlamento, con sus instituciones, y se ha podido afortunadamente ganar el tiempo, no perder el tiempo en el exilio, sino crear los mecanismos de un estado para el día que podamos volver, por lo menos ya tenemos nuestro estado ya hecho. Los campamentos de refugiados, para explicar cómo funcionan, qué son, pues voy a ser sincero, es difícil explicar. Una imagen vale más que 1000 palabras, pero es difícil. Es difícil el tema de la vivienda, es difícil el tema de la alimentación, transporte, educación, sanidad, etc. Las necesidades son diarias. No hay nada asegurado. Todo el que vive de la ayuda internacional, aunque está el ACNUR, el HCR, que es el Alto Comisario de Refugiados, está el programa de ECO europeo, está la ECI de la exteriores de España. Todo esto son organizaciones que hacen su aportación a los refugiados saharauis, pero la mayor parte la lleva Argelia. El butano, lo que son los carburantes y lo que son toda la educación de secundaria y universidades, ese peso lo lleva Argelia. Por tanto, es la que aporta más o menos un 60% de lo que es. Últimamente la canasta básica que se ha hablado ha bajado desde hace ya 5, 6 o 7 años que ha bajado, y gracias, como se ha dicho, pues a la ayuda de los que salen fuera y puedan hacer una contribución a sus familias para que por lo menos no haya hambre, pero también la idiosincrasia del pueblo saharaui no lo permite, porque los vecinos entre sí, el que tiene algo más que el otro lo comparte. Forma parte también de la cultura y la idiosincrasia saharaui. A nivel de España, pues lo que podemos decir es lo que todos conocéis, pues ese giro copernicano que ha hecho el gobierno español, saliendo de lo que es una especie de neutralidad activa que han hecho todos los gobiernos desde 78 para acá. Han estado en una posición más o menos medianamente honesta o equilibrada, pero desde el 2022 el giro que ha hecho Pedro Sánchez, desgraciadamente, con el Sáhara, aliándose con el sátrapa de Marruecos, pues no sé cómo calificarlo. A mí no sé cómo calificarlo, pero les dejo, si me encuentran una calificación adecuada, me gustaría. Yo sé que un partido progresista como el PSOE, si se levantara hoy, Pablo Iglesias, fundador del partido, no sé qué diría de lo que se ha hecho este partido, aliándose con un país como Marruecos, donde hay una monarquía absolutista, igual que
podemos equiparar con la de Luis XIV, el Estado soy yo. Pues en Marruecos no se mueve nadie porque hay una monarquía absolutista. Entonces no entendemos. La otra cara de la moneda es gracias al movimiento solidario, no solamente en Castellón, sino en España, gracias a los ciudadanos que contribuyen por lo menos de amortiguar la vergüenza que ha hecho, digamos, estos sucesivos gobiernos apoyando, pues, entre no decir nada o apoyar Marruecos. A nivel internacional, pues, la RAS, la República Saharaui, pues, reconocida por 84 países, aunque algunos ya han dejado de reconocer porque Marruecos les ha ofrecido lo que nosotros no podemos ofrecer, no tenemos recursos. Somos miembros, el gobierno, el Estado saharaui es miembro de derecho en la Unidad Africana. Observa también la representación saharaui de las Naciones Unidas como observador. Y más o menos el reconocimiento de los países está entre América Latina, África y algunos de Asia. En Europa no hay reconocimiento de ningún tipo. Y la pregunta que se hace a los saharauis, ¿dónde está la plena democracia que existe en Europa? Hemos visto la reacción de Europa con Palestina. Desgraciadamente, el corazón de la democracia se dice que actualmente el siglo XX ha sido en Europa, pero las acciones, el comportamiento y el apoyo a los pueblos, creo que ha sido, el tema de derechos humanos ha sido nefasto en toda Europa, en apoyo tanto a Palestina como al pueblo saharaui, como a otros pueblos oprimidos en todo el globo terrestre. Volviendo un poco al Consejo de Seguridad, si Marruecos, Estados Unidos, Francia, Emiratos Árabes, Israel, que este es el equipo que está trabajando actualmente para que mañana la votación vaya hacia adelante, consigue 9 votos, la resolución del Consejo de Seguridad sale hacia adelante. Si no consigue 9 votos, esa resolución es rechazada y no puede hacer ningún tipo de cumplimiento. Vamos a esperar a la votación de mañana, pero para nosotros como pueblo saharaui, si alguien ha seguido los campamentos estos días, las zonas ocupadas y la diáspora, se han hecho manifestaciones que nunca se han hecho durante estos 50 años en rechazo de lo que puede hacer las Naciones Unidas, lo que puede hacer la ONU, etcétera, etcétera. Yo no quiero alargarme más, pero sí que doy la oportunidad a los presentes para si alguien tiene alguna pregunta o puedo aclarar algo, dejamos ya. Si queréis, muchas gracias por estar y por escuchar. Muchas gracias. Si queráis preguntar cualquier cuestión, levantáis la mano y yo os doy la palabra. No he terminado. Creo que hay un acuerdo, una resolución del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea diciendo que los recursos que hay en el mar, sobre todo, son del Sáhara y creo que se estaban explotando por Marruecos fundamentalmente. No sé cómo sigue la historia. Pues volviendo a Europa, la resolución de Estrasburgo ha sido el día 4 de octubre del 2024, en donde se decía, claramente el tribunal decía, que el Sáhara Occidental y Marruecos son 2 territorios diferentes en todos los aspectos, y que el acuerdo de pesca y de agricultura que había en la Unión Europea con Marruecos, que es ilegal, la explotación de recursos tanto naturales como de pesca es ilegal. Pero hace 15 días España, concretamente en Francia, pues han vuelto a saltar de nuevo y han vuelto a hacer un acuerdo a espaldas del tribunal, un acuerdo de seguir tanto en pesca como en agricultura. De nuevo se ha hecho, digamos, el Frente Polisario, los abogados, lo que han hecho es recurrir de nuevo al Tribunal de Estrasburgo Europeo para decir que Europa se ha saltado su propio tribunal. Entonces estamos en esta fase.
Bueno, yo ya sé que los campamentos podéis estar bien organizados, que llega la ayuda, que se reparte y tal, pero yo pienso que tiene que ser muy duro porque vuestro país linda con el mar y estáis rodeados de arena por todos los sitios. Yo este libro le compré en el año 1986 en una jaima en la Casa de Campo de Madrid, donde tomábamos el té en la fiesta del Partido Comunista de España, el año 78, o sea, que llegaron los primeros niños y niñas que fuimos el 80, que fuimos a recibirles a Barajas. Yo creo que fue 78 o 79, porque yo estaba en Madrid y en el 80 ya no estaba. Los primeros niños que llegaron de recibir el Partido Comunista fueron en 1980. Bueno, no voy a decir eso. Quiero decir... Puede ser, puede que me equivoqué también. No, quiero decir Ya pasaron muchos años. que todos sabemos el giro que ha dado Pedro Sánchez. Yo sé que por diplomacia y tal no puede estar, y además este libro, que es por lo que le he sacado, se titula Os doy esto desnudo que es mi mano. Es el último verso de un poema de Alfonso Sastre. Este libro tiene mucha poesía de guerra, porque entonces estaba luchando. Hubo que dejar la lucha para el referéndum, porque mientras hubiera lucha no podía haber referéndum de autodeterminación. Fue presentado por Enrique Tierno Galván, en él escribe Mario Benedetti, él citó a Alfonso Sánchez, Alfonso Sastre, perdón, Guitesolo, está con ilustraciones de Genover. Bueno, es una maravilla. Aquí se habla de lucha, se habla de paz, se habla de esperanza, pero el giro copernicano que ha dado Pedro Sánchez, las palabras de Óscar Puente lo dicen, el puto amo, porque ahí se ha callado todo el Consejo de Ministros, con su ministro de Exteriores, Álvarez, que es el que tenía que haber dicho, oye, que estamos mandatados por la ONU de preservar el censo. En algún lugar tiene de este gobierno, de este país, de este Estado, tiene que estar el censo de los saharauis. Y no le puede Marruecos distorsionar, sí intentará distorsionarle. Pero yo sé que también los ministros de Sumar dijeron sí, buena también. O sí, vamos. Yo sé, para que nadie se me eche encima, que Sumar ha ganado una votación en el Congreso, porque se abstuvo el PSOE, de dar la nacionalidad a los saharauis. Pero yo pienso que los saharauis querréis la nacionalidad de la República Árabe Saharaui Democrática. Porque ya fuisteis españoles, y según Gil de Viedma, todas las historias de la historia, la más triste es la de España. Acaba mal. Entonces, no solo lo de Sumar, también yo quería que, aquí no te voy a hacer ninguna pregunta para no comprometerte, pero la que sí que te voy a hacer es el movimiento saharaui por la paz, promovido por Zapatero, donde está José Bono y Luis Fernando López Aguilar, ministros del gobierno, que están vendiendo una historia, claro, apoyando a Pedro Sánchez, aunque creo que es anterior. La pregunta es, al respecto, ¿qué pensáis los saharauis al respecto de este movimiento saharaui por la paz, promovido por los que quieren que seáis súbditos del reino de Marruecos, en vez de ciudadanos con esa bandera tan parecida a la que ha proliferado tanto en las ciudades y plazas españolas, en vez de ciudadanos libres de la República Árabe Democrática Saharaui? Bueno, voy a ser más breve. Sí, pero es que el movimiento saharaui por la paz solamente es un título, porque lo componen 50 personas. Estas 50 personas mayoritariamente no están ni en el Sahara ni en España, en las zonas que ocupa Marruecos. Solamente 7 de ellos son los que están más o menos en España. Pero no voy a decir más lo que ha hecho el CNI. Lo que ha hecho el CNI, que es un movimiento que Marruecos ha constituido para un poco
encordiar, digamos, la legitimidad y la representación del Frente Polisario al pueblo saharaui. Con eso ya digo todo. Lo que han hecho es, en Canarias, ha estado Aguilar, ha estado Bono, una conferencia donde han traído 300 personas de las zonas ocupadas, que las ha traído, 3 días de hotel. ¿Eso quién lo puede pagar? Entonces, todo ha sido orquestado por Marruecos y me invito a lo que ha hecho el CNI, que ha hecho que es un movimiento que Marruecos ha creado. A modo de reflexión, no sé, corríjame si me equivoco, pero no, a mí personalmente me da un poco la sensación, a ver cómo lo explico, es que me viene una palabra muy fea, y que Marruecos nos tiene un poquito agarrados por donde más duele. Es decir, no solo hablamos de tratados de pesca, de agricultura, sino hablamos de producciones que se han trasladado de España a Marruecos, por ejemplo, porque tienen unas políticas ambientales muchísimo más laxas, por ejemplo, la industria farmacéutica, sede en Barcelona, producción en Marruecos. Puedo hablar de una planta de fabricación de antibióticos que utilizan el ajo como base y que está ahora mismo operando en Marruecos. Esto lo conozco por un amigo que es ingeniero, que se trasladó a trabajar allí, muy cerca de Casablanca. La producción, por ejemplo, textil que está haciendo Marruecos, que luego viene para acá con mano de obra que en España sería imposible porque los costes serían muchísimo mayores. Y no tenemos más que ver pues qué ocurre cuando Marruecos de repente decide abrir la verja y decir, al flujo migratorio, venga. Es decir, aparte del dinero que Europa da a Marruecos para frenar ese flujo migratorio que entra y sale cuando pues, interesa. Entonces creo que nunca se va a acabar, digamos, una cierta sumisión a lo que es Marruecos, al margen de que los reyes de unos y de otros, aunque unos sean de una manera y otros sean de otra manera, los reyes son todos amiguitos y todos se llevan muy bien. Por lo tanto, creo que en esa manera España está como un poquito superditada a Marruecos, porque es que ahora mismo nosotros, pues eso, todo lo que es producción lo estamos externalizando de tal forma que estamos vendidos. Entonces, de alguna manera creo que en ese sentido va a ser mucho lo que Marruecos diga, porque nos tiene muy agarrados. Eso es una percepción, me puedo equivocar, no sé si lo ven ustedes así. Bueno, la política exterior de España no quiero valorarla porque más o menos lo que usted ha dicho es así, es correcto, pero también depende de quién gobierna en España. Son los gobiernos que deciden hacer. Lo que no se puede hacer es un giro copernicano en 48 horas de una política de Estado que ha durado desde los primeros años de la democracia, 78 para acá. Todos los gobiernos han respetado siempre las decisiones de las Naciones Unidas, el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro, y de repente pues ha ocurrido lo que todos habéis visto. Sin olvidar que en abril de 1976 Felipe González estuvo en los campamentos y las grabaciones lo dicen todo, que estará con nosotros hasta no hasta la victoria, sino hasta el día del juicio final. Y al final ha sido embajador de Marruecos en América Latina y paralizó el reconocimiento de Chile hace 10 años y de algún otro país americano por la razón. Le enviaron a Marruecos para que sea intermediario para que no reconozca la República de Sahara, concretamente Chile y otro país sudamericano. Por lo tanto, está claro las actuaciones de los políticos, algunos políticos españoles están más claros que la otra. Gracias por organizar el acto y a tener también por acogerlo. Yo sí que tenía una pregunta sobre, bueno, se ha comentado el papel de la solidaridad, se ha comentado también un poco el papel de la resistencia del propio pueblo saharaui, y la tercera pata para que cambien las cosas es cómo se puedan transformar las mentalidades y las posiciones en la sociedad colonial. Entonces la pregunta era sobre si en Marruecos una tendencia existe, ¿no? De alguna manera, algún tipo de tendencia pues, favorable al derecho a autodeterminación del pueblo saharaui, las recientes protestas que se han visto, si ha habido algo de eso. Ya sabemos el peso que tiene el nacionalismo marroquí, ¿no? Pero bueno, igual que pasa en Palestina, pues que puedan surgir contradicciones sobre ese proceso imperialista sobre otro pueblo. Entonces, conocer un poco cómo está la situación en el seno de la sociedad marroquí.
Bueno, la sociedad marroquí, para hablar de ella necesitamos otra charla. Eso es lo primero. Pero hay cosas en Marruecos, hemos dicho que es un régimen autoritario, que en España no lo dicen, que es una dictadura. Hay tres cosas que son intocables. Una de ellas es el monarca y la monarquía, otra es el tema del Sáhara, y la otra es, digamos, lo que es poner en cuestión la política, no tocar la monarquía en sí, sino su política exterior. Entonces los marroquíes, por mucho que quieran apoyar o decir el Sáhara no es de Marruecos, pues directamente van a la cárcel. Sí. Hay algún partido minoritario que sí lo ha declarado, digamos, públicamente, y al principio pues tuvieron mano dura con él, y luego pues como han visto que continúa en su sendero de apoyar al pueblo saharaui, pues no han tenido más remedio que aceptar digamos, lo que ese partido pues viene a apoyar al pueblo saharaui en su lucha por la autodeterminación. Y luego también está el Partido Nacional Rifeño, que sí, por lo menos los que están en Europa, apoyan directamente de una forma inequívoca al pueblo saharaui. Lo han declarado oficialmente. Buenas tardes, dar las gracias por esta mesa redonda. Yo quería decir y preguntar, uno de los pilares por los que surge la ONU es por la defensa de los derechos humanos, cosa que no se da en el Sáhara. Me gustaría saber, porque hace unos años lo habéis propuesto, a ver si se os admite la defensa de los derechos humanos, cambiaría muchas cosas y se podría juzgar al actual rey como delitos de lesa humanidad. Me gustaría saber cómo va y por qué la ONU no utiliza ese derecho para el pueblo saharaui. ¿En qué base y por qué todo esto? ¿Y cuáles son los intereses que hay? Bueno, esta es una pregunta que directamente podemos hacer a la ONU, porque Marruecos ha ocupado ilegalmente el territorio del Sáhara, mientras que se tenía que haber un referéndum a la salida de España, porque España tenía previsto hacer un referéndum en 1976. Todas las resoluciones de las Naciones Unidas que el tema del Sáhara han servido de poco. El tema de derechos humanos, la MINURSO, que es la única visión de paz en el mundo en donde no entran los derechos humanos dentro de su programación y dentro del Sáhara Occidental, es la MINURSO, es la misión de Naciones Unidas para la región del Sáhara Occidental. No dejan entrar observadores, la MINURSO está atrapada entre cuatro paredes en la Ayun, en Dakhla, no les dejan vigilar qué es lo que está pasando en las ciudades, qué es lo que está pasando con los saharauis que están, digamos, han privado de todos sus derechos, independientemente de lo económico y de lo social, pero más que nada la libertad política para que se puedan expresarse libremente. Entonces los derechos humanos en el Sáhara son inexistentes, las Naciones no han sido capaces el referéndum, que lo han programado el 6 de septiembre del 91, se ha firmado el acuerdo para hacer un referéndum 4 años después, y estamos en 32 años. Entonces, el papel nefasto de las Naciones Unidas está más claro que estas bombillas. No han hecho absolutamente nada en ese aspecto, ni en derechos humanos ni en otro aspecto. Bueno, visto lo visto, supuestamente, si mañana hay esa resolución en contra del pueblo saharaui, la pregunta del millón es ¿a dónde va a llegar esa protesta, ese grito, ese levantamiento del pueblo saharaui? ¿Dónde, cómo y cuándo? Bueno, el pueblo saharaui ya se ha pronunciado. Hace 50 años ha creado su Estado. Pero el grito no se oye. El grito, pero eso no es culpa del pueblo saharaui, es de los demás. Es culpa de los demás, No, no del pueblo pueblo saharaui. tiene que gritar más.
Si no se oye, Sí, se puede oír, se puede oír. pues Si se pone un buen altavoz. eso tenemos que hacer una mesa redonda para todos los periodistas que están aquí en Castilla y León, en España, para que se oiga la voz del pueblo saharaui. Sí, bueno, yo os iba a hacer una pregunta, sí, simplemente una reflexión como saharaui y lo que ha venido en toda la vacación, sobre todo lo que hizo, bueno, la de ahí, respecto al tema de lo de si el gobierno marroquí tiene a España acogido. Es un argumento que tenemos los saharauis, por desgracia, que escuchamos mucho, sobre todo de la población, y la población que sobre todo votante de izquierda, para justificar sus gobernantes, el tema del giro en ese aspecto. Yo creo que, no sé si reflexión o pregunta sobre todo a los políticos, aunque el pueblo de 50 habitantes o Izquierda Unida, que son normalmente partidos que además son apoyos principales del pueblo saharaui y que siempre han estado con nosotros, pero el momento que llegan al poder, el ejemplo que ha puesto el delegado es el de Filipe González, que para nosotros es gran altair. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, todo el mundo dice el giro de Pedro Sánchez? No, Pedro Sánchez pertenece a un gobierno en el cual está Sumar, que es un gobierno que es de izquierdas, en el cual hay una diputada saharaui, que todavía no lo entiendo del todo tampoco esa. Sin embargo, cuando decimos que Marruecos tiene a España acogida ¿por qué un ejemplo que me viene a la cabeza es la devolución caliente de los menores? Una cosa que encima es ilegal, que no sé si la gente se acuerda, que se ha devuelto en caliente a los menores, sin embargo, es algo ilegal que va en contra y se puede hacer y nadie ha dicho nada. ¿Por qué en ese aspecto, cuando se trata de la cuestión saharaui, es que nos tienen, es que si no abren el grifo? O sea, argumentos que siempre, no sé, es una reflexión y no sé si se puede contestar o no, queda aquí en los amigos del pueblo saharaui y bueno, no sé, si me podéis contestar. Bueno, yo te puedo contestar un poco con lo que sentí cuando volví. O sea, yo cuando volví de los campamentos sentí bastante rabia, porque evidentemente mi partido está gobernando, el Partido Socialista, y no hace la presión suficiente para cambiar o no le interesa. Entonces yo lo que sí sentí fue bastante rabia. Y hoy hoy aquí no lo he expuesto, pero cuando estaba haciendo las charlas siempre lo digo. Que se tiene que notar de alguna forma, porque parece que es verdad que desde que estamos dentro, en la política exterior hemos dejado al PSOE y prácticamente no nos hemos movido, salvando ahora con Palestina, ¿vale? Más que de declaraciones, pero yo sentí mucha rabia. Sí que es verdad, que también lo debo decir, que allí, como miembro de Izquierda Unida, me sentí muy querido, pero muy querido. O sea, el apoyo de los saharauis en Izquierda Unida es increíble. Y ahí también se entiende mucho más la rabia, porque nos ven como un partido muy coherente en toda la causa saharaui. Y de pronto, en cierto modo, yo sí que siento que les estamos defraudando. Por eso, pues porque al final nos hemos tragado una línea roja para gobernar. Eso es algo que son mis sensaciones, ¿vale? Yo es lo que te puedo decir. Yo quería, no sé si te acuerdas, bueno, seguramente sí. Yo creo que fue hace 6 años o 7, justo cuando se iban a hacer los viajes de las familias al Sáhara, que hubo una falsa propaganda para evitar que se hicieran esos viajes, argumentando que era a causa Fue exteriores. Soy Borrell, ¿verdad? Yo soy Borrell. Que socialista, sí. Pero fue hace 6 años, argumentando que, intentando cortar esos viajes que incluso las familias iban a hacer a los campamentos para evitar que llegase esa ayuda. Entonces, ahí hubo dos partes, los políticos diciendo que era peligroso y una propaganda brutal
intentando que se acabasen esos viajes, que esa vez no se hiciera el viaje humanitario hacia los campamentos, y el pueblo, que es el pueblo español, que se rebeló y que hizo caso omiso de toda esa propaganda, que quiso cortar los viajes de ayuda humanitaria y se rebeló, y yo creo que aumentó la gente que fue. Yo fui a ese viaje, fui con mi hija de 8 años, a pesar de que nos estaban bombardeando políticamente. Yo entonces no era alcaldesa, pero es que yo tampoco me considero demasiado política como alcaldesa. En este caso me considero más pueblo que política. Fui con mi hija de 8 años y la sensación de allí en los campamentos, se hicieron manifestaciones también en contra de esa prohibición a la ayuda y poniendo de manifiesto que era una propaganda antisaharaui que venía del mismo gobierno de la política exterior de España. Entonces, sí, son cosas que no tienen sentido, que son incoherentes, pero que desgraciadamente tienes razón y se dan. Voy a hacerte una pregunta sobre las mujeres en los campamentos. Pero antes quiero decir que aquel famoso referéndum que se iba a hacer, no sé si fue el año 2000 finalmente, o por ahí, yo estuve de voluntario por parte de movimientos sociales como observador de ese referéndum que no llegó a realizarse. Entonces, poco después fui a un viaje institucional, que era para periodistas, políticos, ONGs, etc. Estuve allí en un viaje. Y una cosa que observé, y la pregunta es, bueno, ahí vi muchos carnets de identidad de ciudadanos españoles, me contaron mujeres cómo tenían que huir corriendo y les bombardeaban, bueno, muchas cosas que no voy a contar. Estuvimos en Raboni, la capital, el hospital, pero una cosa que me llamó la atención y aprendí era, no sé en qué campamento estuvimos, porque los nombres, pero sí que estuvimos con los responsables municipales de ese campamento, que no sé cómo lo llamáis eso, y que eran todas las mujeres, y que la administración y todo lo llevaban fundamentalmente mujeres, porque los varones, los hombres, estaban en el ejército. Entonces era un poco ese choque de que unas mujeres árabes, que siempre se las tiene como más, pues allí las mujeres estaban ya muy despiertas. Creo que hace más de 25 años. Es que nuestro problema ahora viene de un país árabe, no estaríamos en la situación. Por lo tanto, son dos puntos antagónicos. Nosotros no tenemos nada que ver con Marruecos ni con Argelia, tenemos nuestra propia idiosincrasia, pero yo preferiría que hablara alguien de los compañeros que han hecho viajes a los campamentos, como Blanco o como Ángel o como cualquiera de ellos conoce perfectamente la situación y el rol de la mujer saharaui en la sociedad saharaui. Quieren pues aportar su grano de arena. Bueno, más que árabe me he convocado yo musulmanes, porque la religión siempre... Yo vi que vi allí las mujeres que eran las que tenían todos los cargos y toda la administración, pero llevaban ellos, nadie hombres. Perfecto. Okay. Totalmente de acuerdo. Yo por también la parte positiva un poco decir, ¿qué podemos hacer la gente? ¿Qué podemos hacer que se cumplen 50 años para dar la vuelta a estas situaciones? Que muchas veces desde los movimientos sociales o los partidos políticos igual no acabamos de poner el foco, realmente igual hay esos conflictos que les damos más prioridad. Desde el ente empresario, o sea, ¿cómo podríamos ayudar a, bueno, pues sobre todo yo creo que se tenga más voz? No lo estamos diciendo, que hay muchas noticias que muchas veces se desconocen porque no aparecen en los medios, como otro tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer un poco desde sociedad organizada para dar un impulso a pueblo saharaui?
pero ya te lo está diciendo aquel hombre que en realidad llegas a un punto donde no se pasa políticamente prohibido, línea roja, no se toca. Bueno, pero Ahora, más que política. individualmente sí que puedes hacer mucho, individualmente, pero a nivel de partidos tienes una línea roja que no la puedes pasar. Por mucho... Bueno, aquí hay dos vertientes en este aspecto. Uno es el tema de la sociedad civil, de asociaciones deben hacer muchísima sensibilidad, que falta muchísimo, porque la población evidentemente vas por la calle y pocas personas saben lo que está ocurriendo en el Sáhara. Medios de comunicación, igual. El trípode, la tercera pata es el tema de la política. El gobierno, quien está en el gobierno, si hay líneas rojas, tienes que verlas no contra los derechos humanos, ni contra la autodeterminación, ni contra las resoluciones de las Naciones Unidas, ni contra... Tiene que ser algo, es obvio que este gobierno va en una dirección contra todas las resoluciones de las Naciones Unidas, de los derechos humanos, del derecho a la determinación sagrado de los pueblos. Yo he visto que la parte del gobierno obligó al presidente del gobierno, su gobierno, a no vender armas a Israel. No formaba parte del proyecto del gobierno. Sin embargo, la coalición que está con el PSOE ha obligado al gobierno a paralizar la venta de armamentos a Israel. Eso se puede transformar en el tema del Sáhara, dependiendo de la presión que se hace. Que ahí tenemos que estar en Una última pregunta que quería hacer. Tengo la sensación, sobre todo de los últimos 20 años más o menos, aproximadamente, de que se ha silenciado muchísimo la causa saharaui. Yo quería preguntaros, tanto la gente que tenéis ahí en el propio Sahara como los saharauis que estén aquí en Europa, eso sí lo percibís igual que lo percibo yo, y qué os estáis planteando, tanto la gente que tenéis allí como vosotros aquí, que cómo reconducir la situación, cómo salir de esa situación de bloqueo. Es lo que le estaba diciendo, que el tema es un problema de difusión primero, sí. Sensibilización segundo y el gobierno. Son tres, ese es el tripoide donde hay que hacer hincapié, cada uno su parte. Yo creo que los compañeros de las asociaciones a nivel del Estado tienen que hacer más sensibilización a la causa saharaui. Y creo que los partidos políticos que puedan hacer presión para hacerlo, y creo los medios de comunicación pues están, cada uno pues va por lo que le interesa, dependiendo pues de quién depende el medio de comunicación. Perdona que no entendí, vamos, no te había ido bien esa parte. No, me parece buena pregunta. Sí. Encantado de... ¿Qué se puede hacer? Evidentemente, sobre todo, dar visibilidad a este asunto, a la justa causa del pueblo saharaui, gritar, salir a las calles, manifestarse. Eso es lo que hay que hacer, evidentemente. Y decir a nuestros políticos que están obligados a cumplir con lo que es la jurisprudencia internacional. Y que no se pueden pasar por forro todas esas leyes. Es alucinante, decía el delegado, que cómo se puede llamar a lo que ha hecho Pedro Sánchez. Es una traición clara, concisa y precisa. Este señor, además, yendo en contra de toda la jurisprudencia internacional, pero incluso yendo en contra de la normativa de su propio partido. Sí, pero no llevando esa cuestión al Parlamento, que es lo que tenía que haber hecho. Todo. Dicen por ahí que hay una parte oscura por parte de determinadas historias que tiene su mujer en sus empresas dentro de Marruecos. Que por ahí hay, y que a través de la historia de Pegasus, ¿os acordáis? Le pillaron, igual que pillaron a Macron con el
con el móvil, etcétera, etcétera, pues que han pillado alguna cosa que le ha hecho, evidentemente, traicionar de alguna manera. Son dichos, son hechos, no lo sé. Pero es verdad, este hombre ha traicionado al pueblo saharaui cuando venía siendo normal que dentro de todos los gobiernos, desde la transición, por lo menos aceptaban la legalidad internacional. Y España sigue siendo una potencia administradora del Sáhara Occidental y Marruecos la potencia ocupante. Y eso hay que tenerlo bien claro. Y cuando salga uno a la calle, gritar y dar visibilidad a este asunto. Esas son las formas, esos son los armamentos que tiene. El movimiento de liberación saharaui es un movimiento que no ha transgredido como han hecho otros movimientos de salir a otros países a poner bombas, a poner etcétera. Y al hilo de esta cuestión, pues a lo mejor quería que nos aclarase un poco, Abdullah, el tema de esa guerra que todavía de baja intensidad existe en el Sáhara, que es un asunto importante en esta cuestión. Bueno, cualquier guerra es mala, pero Marruecos, después de lo que es el plan de paz del 6 de septiembre del 91, ha vuelto a reocupar en el 2020, a reocupar parte de las zonas, lo que llamamos zonas liberadas militarmente. Allí ha vuelto Marruecos a reocupar parte de ese territorio con la frontera en Mauritania. Entonces de ahí el Frente Polisario decidió romper lo que es el alto el fuego, que llevaba 30 años, evidentemente, como hemos dicho. Las Naciones Unidas no han hecho nada, absolutamente. Marruecos encarcelaba, torturaba, expolio de las riquezas, pasaba todas las resoluciones de la ONU, la Unidad Africana, no alineados, de los tribunales. Entonces el Frente Polisario decidió volver de nuevo a esa guerra desequilibrada, porque Marruecos no utiliza más que drones. El ejército saharaui ataca realmente, es un muro, el que divide el Sáhara Occidental. Es un muro, que será la bandera aquí. Ese muro es de 2.500 kilómetros. Este muro que está aquí, que es la parte ocupada por Marruecos, aquí está el ejército marroquí. Atrincherado, minas, alambradas, tanques, artillería, todo lo que uno puede mencionar del arsenal bélico. Entonces ahora no se mueven de ahí. Lo que dicen utilizan drones financiados por Abu Dhabi y son de Israel, de fabricación de Israel y de Turquía. Entonces lo que hacen es cualquier rata que se mueve, no persona, van a por ella. O sea, lo que hacen es vida imposible, lo que es el Sáhara liberado, donde había cerca de 20.000 saharauis transhumantes con sus ganados, con sus cabras. Han tenido que entrar a los campamentos porque les hacían la vida imposible. La primera cabra que se mueve la bombardean. Ya no digamos vehículos ni personas. Entonces esta es de baja intensidad y además la desinformación, que nadie dice lo que estamos hablando hace un rato. Volviendo a este tema que estábamos hablando, hay que decir que en esas zonas donde ha ocupado Marruecos también estaban los soldados de las Naciones Unidas, que no hicieron nada para evitar que ocupara, y nadie dice nada. Entonces, pues como dice aquí el compañero, hay un silencio y no se quiere saber. Y yo sé, porque ya me están llamando de que mi familia ha muerto en esta guerra de baja intensidad. Nadie sabe nada, pero sí que hay una guerra. Entonces, aquí hay muchos intereses. El gobierno de España, con su nueva reacción, pues está también tapando lo que está sucediendo. Totalmente. Es que no es silencio. Si fue silencio, es silencio y complicidad, que son dos cosas que duelen mucho a los que estamos sufriendo 50 años de exilio, de ocupación, de tierra, de lágrimas, de sudor, de sangre.
Se dice pronto 50 años, 3 segundos, pero son 50 años. Es la desinformación. Lo que no sale por el telediario no existe. Y la sociedad no somos conscientes de toda la problemática. Estamos sensibilizados pues una mínima parte. Y por supuesto que cuando Pedro Sánchez firmó con Marruecos nos sentimos traicionados porque el pueblo español se ha sentido siempre solidario con el pueblo saharaui. Pero hay contrapartidas, como es la inmigración, que también había ese tema con Pedro Sánchez cuando negoció con Marruecos. Y también influyó mucho. El tema de la inmigración siempre ha existido. Claro. No es una novedad. Ya, pero Para de Marruecos no es... Pero hay mucha presión ahora. No ha cambiado nada en estos 50 años. Siempre ha habido inmigración y esta es una especie, como ha dicho alguien por ahí, no sé cuál de los compañeros que ha intervenido, es un argumento que se utiliza para decir que Marruecos utiliza la inmigración. Marruecos siempre ha utilizado la inmigración, la droga, ha utilizado todos los medios. Desde el 78 para acá ha utilizado todos los medios. Pasa que ahora se ven las cosas más que antes. Hay mucho más. ¿Qué es lo que ocurre entre Marruecos y España? Pues los medios de comunicación lo sacan, pero no es un argumento para mirar hacia el otro lado. España tiene que tener una política exterior clara y soberana. Nadie puede presionar a los países en su política exterior. Marruecos es la que tiene todo a perder. Solamente tiene una garganta hacia el mundo, que es España. No tiene dónde sacar sus cosas, excepto desde Algeciras. El 80% de las exportaciones y la salida, la entrada de marroquíes es Algeciras. Si se cierra Algeciras durante 5 días, Marruecos se ahogaría. Entonces, hay que darle vuelta a la tortilla, es al revés. Se está vendiendo este argumento como no es así. Realmente no es así. ¿Por qué considera que es entonces? ¿Cómo? ¿Por qué considera que ha dado este vuelco? Una explicación simplemente es que no está aprobada por el... Sabiendo lo que tiene el presidente del gobierno en su cabeza, porque no ha consultado a nadie. Si sus propios ministros no lo saben, pues yo ya me despido de saberlo. Yo es una pregunta para citar de todo. La última pregunta. A ver, yo he vivido durante una época reciente, digamos, en Santander. Santander, los saharauis, bueno, tienen una fuerza impresionante. Sí. Impresionante, es impresionante verles. Y mucho apoyo, el apoyo político existe allí. Sí. Yo, bueno, cualquier cosa que haga por los saharauis, allí tienes a todos. Ahí hay anarquistas, socialistas, comunistas, de Podemos, o sea, todo el mundo se vuelca. O sea, se ve. Y hubo hace 3 años una manifestación en Madrid, no te acordarás, que estuvo aquí, no sé, bueno, no me acuerdo exactamente el año que fue, hace 3 años o por ahí. Se hace cada año. Bueno, dentro de 15 días se yo va a hacer. te hablo de hace 2 o 3 años, me acuerdo, fue impresionante aquello. Eran las manifestaciones que se ven aquí de apoyo a Palestina, es que se vio allí. Era bueno, y la prensa, por ejemplo, te hablo de la prensa de Santander, hay prensa independiente, por ejemplo, está el Radio, que es un periódico solamente de la capital y de Cantabria. Bueno, apoyan todo el mundo. Yo quería saber si aquí tenéis contacto con ellos, si tenéis relación con la gente de Santander. Bueno, no sé, es una curiosidad. Sí. Ahí tenemos una delegación. Hay 2 asociaciones muy buenas en Cantabria y hacen un buen trabajo de sensibilización, de vacaciones de paz, de caravana. Con y el ahí tema de están los haciendo niños, buen trabajo. el tema de los niños con discapacidad, sí. Traen 25 niños, a partir de los sanos, 25 niños con discapacidad cada año. Sí. Era por eso, saber simplemente que Sí, tenéis... sí. Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia.